Pues bueno, me da mucho gusto volver a saludarlos en esta ocasión para la segunda sesión del mes. En el- en esta ocasión es abordaje y tratamiento, abordaje de la tomografía de tórax y signos radiológicos en geriatría. Quien nos hace el honor de participar en esta sesión como ponente es el doctor Rubén Enrique Soto Esparza. Él es médico especialista en imagen diagnóstica. Tiene su licenciatura como médico cirujano en bueno, del 2011 y también igualmente una especialidad en imagen diagnóstica 2016. Es certificado por el Colegio Mexicano de Radiología e Imagen y le agradecemos mucho que nos pueda acompañar en esta sesión. Igualmente, antes de comenzar, quisiera invitarlos a seguir participando como coordinadores de las sesiones y de los módulos próximos. Igualmente, seguir invitando a los residentes a participar como asistentes. Les recuerdo que este proyecto es un esfuerzo conjunto de la Academia Mexicana de Geriatría y del Geriatrims a nivel nacional. Y pues cabe, cabe recalcar la importancia y la relevancia que tienen estos temas de la radiología de la imagen, específicamente la tomografía de tórax. Como sabemos, pues prácticamente la población está envejeciendo cada vez más al grado de que las pirámides poblacionales indican que en unos 20 a 30 años habrá más individuos de 65 años o más que los de menores de 15. A esto se le suma la presencia de múltiples comorbilidades que en ocasiones solapan o sobreponen varias enfermedades y signos, lo que hace difícil los diagnósticos puramente clínicos, más en pacientes mayores. Es aquí donde la imagen diagnóstica nos facilita y nos apoya en la orientación diagnóstica. Cabe recalcar que, como es bien sabido, en los pacientes geriátricos y en todos los pacientes, pues el estudio de imagen se indica mientras vaya a modificar el tratamiento. Eso hay que tenerlo en mente, es clave para el abordaje correcto del paciente. Sin más preámbulos, pues voy a dar la voz al doctor Rubén Soto, recordando el agradecimiento por participar con nosotros. Les recuerdo, después de la sesión habrá preguntas y respuestas que ustedes me pueden mandar al chat o por mensaje privado. Y posteriormente, pues la sesión de preguntas de Laja Slides. Ya les puse en el chat el enlace para la descarga de las constancias, pero igualmente si tienen algún inconveniente, nos los pueden hacer saber por el grupo de WhatsApp. Pues bueno, voy a ceder la palabra al doctor Rubén. Y a partir de este momento podría empezar a proyectar su plática, doctor. Si tiene algún inconveniente, hágamelo saber. Hola, buenas noches, colegas. Como ya me presentó el doctor Moreno, ya soy el doctor Rubén Soto, médico con especialidad en imagenología diagnóstica, y vamos a hablarles un poquito sobre la interpretación básica de la tomografía. Entonces, comenzamos. Ya se ve su plática. Ya. Podemos cambiar a la siguiente diapositiva. Y tal vez si da clic en la imagen, probablemente usted mismo tenga el mando. Ya. Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar con la plática. No la quiero hacer muy tediosa. Generalmente, el tema de lo que viene siendo la tomografía es un poquito complejo. Yo sé que lo vivieron hace poco con lo que viene siendo el COVID. Sobre todo se utilizó el CORRATS, en el cual ustedes iban con un médico, les decía un CORRATS
3, indeterminado, era la prueba más rápida, veían algún tipo de patrón específico, como es el patrón de vidrio esmerilado, distribución periférica, predominantemente hacia las bases, pero también se podía presentar como zonas de consolidación y zonas de vidrio esmerilado, dependiendo del tiempo de evolución. Algunos pacientes en etapas iniciales no mostraban cambios, entonces siempre preguntaban con algún colega radiólogo y veían que había diferencias, discrepancias, algunos doctores se contradecían en los diagnósticos, entonces vamos a hablar un poquito de esto. ¿Por qué es difícil la interpretación de tomografía? Porque hay múltiples diagnósticos diferenciales, hay muchísimos dependiendo del tipo de patrón que vamos a abordar. Hay enfermedades que tienen patrones mixtos, entonces también tenemos que saber cómo abordar esto. Los sinónimos, por ejemplo, el patrón reticular también se puede conocer como patrón lineal, tanto en radiografía como en tomografía, o incluso intersticial. La etapa, como les mencionaba, si está en una etapa inicial, puede que no muestre cambios, o la otra, si está en resolución, también puede verse alterada. En algunas cuestiones, si me presenta intensificación o no con el medio de contraste. Bueno, entonces vamos a ver un poquito de historia. La tomografía de alta resolución tiene varias siglas. En inglés es HRCT. En países de Hispanoamérica se puede utilizar como TCAR o TACAR. Entonces puede ser lo mismo, pero estamos hablando exactamente de lo mismo. Fue por primera vez utilizada en la Universidad de Kioto, en Japón, en 1982. ¿Cuál fue la ventaja? Que teníamos cortes finos de 1 a 2 milímetros de espesor y utilizando algoritmos de reconstrucciones. ¿Cuáles son estas reconstrucciones? Coronal y sagital. Posteriormente se agregaron algunas, como viene siendo proyecciones de máxima intensidad y proyecciones de mínima intensidad. Bueno, ¿qué es la ventaja que nos daba? Es un exquisito detalle de lo que viene siendo el parénquima pulmonar comparado con la radiografía simple. ¿Cuáles fueron las ventajas o cuáles eran las funciones? Detectar una patología pulmonar difusa o focal, acortar el diagnóstico diferencial, como les dije en un principio, hay múltiples diagnósticos diferenciales. Podíamos valorar la realización de una biopsia y evolucionar la enfermedad. Bueno, ¿cómo vamos a interpretar una radiografía o qué herramientas contamos? Cuando nosotros se nos entrega un estudio de tomografía, contamos con la radiografía digital. Este viene siendo fundamental, es igual que una radiografía, este nos sirve para ver el field of view, es decir, el campo de visión donde vamos a abarcar nuestro estudio. También se conoce como topograma digital. Entonces aquí podemos ver como si fuera una radiografía, viene incluida en el disco o en las imágenes, en el PACS. Tenemos una ventana para pulmonar, para valorar el parénquima pulmonar, pero también nos tenemos que ayudar o nos podemos apoyar con la ventana de mediastino. Esto es útil para nódulos, para cuando están nódulos calcificados, zonas de consolidaciones y lesiones de gran tamaño, también se pueden valorar por medio de mediastino. Además, en la ventana de mediastino es donde se pueden cuantificar las unidades Hounsfield para darnos una idea del componente de la lesión, así como si hay intensificación o no de esta. Las reconstrucciones coronales y sagitales, la proyección de máxima intensidad y la de mínima intensidad. Así también se puede invertir el contraste de la radiografía o de la tomografía, facilitando el diagnóstico. Bueno, aquí se ve una imagen de una tomografía. Bueno, esta es una de reciente generación. Nosotros cuando hacemos un estudio tenemos que determinar cómo vamos a hacer el escaneo. Si va a ser de la cabeza a los pies o de los pies hacia la cabeza. Generalmente para la tomografía de tórax de alta resolución tiene que ser de la cabeza a los pies, así disminuimos el artefacto respiratorio del paciente. Tenemos que ver si es un paciente que tiene dificultad para respirar o está taquipneico, aumentamos el tiempo de pitch. ¿Qué quiere decir esto? La relación entre el giro de los detectores, así como el movimiento de la mesa. Entonces no es tan fácil como pareciera, pero tampoco es tan difícil. En esta imagen me gustó porque está acoplada a las paredes, se ve un ambiente tranquilo para el paciente, casi como las que tenemos en casi todos los institutos de seguridad social. Bueno, para hablar primero de la interpretación de tomografía, tenemos que conocer la anatomía. Hay dos tipos tenemos que conocer cuál es la
el lobulillo secundario de Miller, el cual está formado por los alvéolos y lo que viene siendo los acinos. Y aquí en este diagrama o en esta imagen se observa con la imagen, el círculo azul corresponde a lo que viene siendo la región centrolobulillar, la área centrolobulillar, también conocida como alveolar, porque contiene a los alvéolos, y lo que viene siendo el intersticio, que viene estando formado por tejido conectivo. Aquí también se menciona algunos autores lo que viene siendo la localización perilinfática, que viene siendo igual que donde están las líneas amarillas, ahí es por la distribución perilinfática, también es útil para algunas patologías. Entonces tenemos que conocer estas dos zonas, la centrolobulillar y la intersticial. Así podemos identificar más fácilmente el patrón o la lesión que tenemos. Aquí viene un diagrama de una interpretación básica o muy sencilla de cómo podemos dividir los patrones, cómo podemos iniciar nuestra interpretación de tórax, perdón. Entonces, primero que nada, tenemos que conocer el patrón dominante. Primero que nada, si es reticular, si es nodular, si es de alta atenuación. Los de alta atenuación se dividen en vidrio esmerilado y zonas de consolidaciones. Y los de baja atenuación, que vienen siendo quistes, bronquiectasias, enfisemas, etcétera. También la distribución, como les había dicho, si es a nivel centrolobulillar, también conocido como alveolar, si es intersticial, perilinfática o aleatoria. Y la distribución en el pulmón, si afecta principalmente a lo que viene siendo los ápices pulmonares o si afecta a las bases o a las zonas centrales. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que viene siendo el primer patrón, el patrón reticular. Este es caracterizado por una opacidad lineal de lo que viene siendo el intersticio. Aquí tenemos un ejemplo muy característico. Se observa un corte de tomografía a nivel de los ápices, donde se ven las líneas o opacidades hiperdensas en lo que viene siendo el intersticio. Este es un paciente con un edema pulmonar. Generalmente, cuando vemos un patrón reticular exclusivamente reticular, podemos pensar en un edema pulmonar, pero hay otras patologías que lo pueden presentar este mismo tipo de patrón, como viene siendo las edema hidrostático, la carcinomatosis linfangítica. Bueno, la carcinomatosis linfangítica se debe asociar de nódulos, entonces también ahorita lo vamos a ver más adelante. Además, también la leucemia, el rechazo agudo del pulmón, también lo pueden encontrar este tipo de edema puramente intersticial o puramente reticular, perdón. Bueno, en la imagen, aquí estamos viendo diferentes cortes de tomografía con la ventana para pulmón. En la primera imagen vemos un patrón reticular fino. Este también es igual otro paciente con edema pulmonar. Incluso aquí se ven dilatación de las estructuras vasculares que se observan que presenta el paciente, también asociado a lo mismo, probablemente por sobrecarga. En la segunda imagen se ve un patrón de un patrón reticular de forma irregular y aquí sí se ven algunos nódulos de la misma distribución. Este es un paciente con una carcinomatosis linfangítica. Y finalmente, la tercera imagen, aquí se ve un engrosamiento irregular y también hay algunas zonas de vidrio esmerilado. De hecho, incluso en algunas partes pareciera verse como si fuera un empedrado loco. Vamos a verlo más adelante. Este es un paciente con una enfermedad fibrótica pulmonar. Bueno, cuando hablamos de lo que viene siendo el patrón intersticial, hay que conocer las neumonías intersticiales. Sin embargo, estas son complejas porque tienen un cuadro, generalmente tienen patrones mixtos y tiene varias características que yo creo que deberían de ver en otra plática. Ahorita lo vamos a hacer un poquito más sencillo, estas son más complejas, pero es importante que conozcan las enfermedades intersticiales. Como les dije en un principio, cuando vemos un patrón reticular exclusivo, hay que pensar en un edema pulmonar agudo, en un edema pulmonar, perdón, así como otro tipo de patologías, pero las neumonías intersticiales, sobre todo las difusas, son
otro punto aparte. Bueno, vamos con el siguiente punto que viene siendo el siguiente patrón, que es el patrón nodular. El patrón nodular consiste en una posibilidad que puede ser de aspecto sólida o subsólida, es decir, puede ser de vidrio esmerilado o puede ser de aspecto sólido. Tiene que tener unas dimensiones menores a 3 centímetros, ¿sí? Si es mayor a 3 centímetros, ya sabemos que es una masa pulmonar, de acuerdo a la nomenclatura Fleischner. Y si es menor a 1.5 centímetros, si es de 1.5 centímetros o menor, milímetros, perdón, o menor, eso se asocia con un patrón de tipo miliar. Bueno, para abordar lo que viene siendo el patrón nodular, tenemos que saber la distribución, que puede ser de tres tipos. Aleatoria, como se ve en la primera parte en la parte superior de la imagen. eh, la zona centrolobulillar, aquí se ven incluso, aquí puede ser incluso, se pueden juntar los nódulos, como vemos aquí, son confluentes. Y la distribución perilinfática, que es muy importante en algunas enfermedades como sarcoidosis o lo que viene siendo la linfangitis carcinomatosa. Bueno, vamos a continuar. Para valorar también igual los nódulos, los podemos dividir en dos grandes grupos, cuando se asocian a nódulos pleurales y cuando no se asocian a nódulos pleurales. Cuando se asocian a nódulos pleurales, igual tenemos que ver la localización, si es subpleural, septal, peribroncovascular, y nos pueden dar algunos diagnósticos como los que habíamos visto, sarcoidosis, silicosis y la carcinomatosis linfangítica. Cuando se asocia a nódulos pleurales, pero la distribución es difusa y de tipo aleatorizada, se puede asociar a metástasis de distribución hematogénica, lo que viene siendo también un patrón miliar, como lo que viene siendo la tuberculosis, lo condicionan las micobacterias, sobre todo la tuberculosis, y algunas infecciones fúngicas, como viene siendo la aspergilosis. Cuando no se asocian nódulos pleurales y tiene una distribución centrolobulillar, se puede asociar a neumonía por hipersensibilidad, infección, cáncer broncoalveolar, por mencionar algunos. Bueno, cuando viene siendo igual lo que habíamos mencionado, nódulos perilinfáticos exclusivamente o distribución perilinfática, que viene siendo igual alrededor de lo que viene siendo el área alveolar, es decir, distribución intersticial, ahí podemos ver este tipo de diagnósticos diferenciales. En esta imagen es un corte de tomografía con ventana para pulmón a nivel de mediastino. De hecho, es el nacimiento de los bronquios principales. Ahí se pueden ver los nódulos de tamaño pequeño y además de lo que viene siendo el patrón nodular, ¿sí? De distribución perilinfática, se observa alrededor de los bronquios principales un empastamiento, esa zona de enopatías. Incluso en el lado izquierdo se observa una calcificación puntiforme. Este es un paciente con sarcoidosis. En estas dos imágenes se ve un patrón nodular de distribución difusa. Si se fijan en la imagen, se ven nódulos de diferentes tamaños. Algunos son confluentes, sobre todo en la imagen B. Estos corresponden a a pacientes con metástasis de tipo hematógena. Generalmente para ver los nódulos también les recomiendo utilizar la proyección de máxima intensidad. Esa les ayuda bastante para valorarlos bien. Hay a veces ocasiones en las que se batalla para saber si son un patrón nodular exclusivo o si es un patrón de árbol en brote, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, en la primera imagen igual, nódulos de todos tamaños, de distribución aleatorizada. Este es un paciente con también metástasis de tipo hematógena. Y en la imagen número B se ve diferente, pero aún así se alcanzan a ver pequeños nodulitos. Estos son nódulos subsólidos. Eso es lo importante que quería, que vieran cuál es la diferencia entre los nódulos sólidos y subsólidos, porque el diagnóstico es diferente y también a veces es difícil identificarlos, pero estos son nódulos subsólidos. Este es un paciente con una neumonía de tipo viral. Bueno, también es importante, como les había dicho, en lo que viene siendo
El diagnóstico diferencial del patrón nodular, conocer el patrón de árbol en brote. Es la imagen de en medio. El árbol en brote son pequeñas nodulaciones que están conectadas por una rama. Así es como lo podemos definir o como lo podemos encontrar en las imágenes. Entonces, aquí es una tomografía en corte con ventana para pulmón, más o menos el nivel del corte es a nivel de los cilios, y se ve lo que viene siendo el árbol en brote hacia la región basal del pulmón derecho y hacia la región basal perdón, a lo que viene siendo el lóbulo medio del pulmón derecho y hacia la región basal del lóbulo izquierdo. Hay también una telectasia y retracción de lo que viene siendo el mediastino hacia el lado izquierdo. Y en la otra es una reconstrucción de máxima intensidad. Ahí se ve más claro lo que viene siendo el patrón de árbol en brote. Hay que reconocer que el patrón, aquí viene la segunda imagen, me gustó esta, para que vieran más o menos cómo la representación gráfica de cómo se observa el patrón de árbol en brote. Muy bien. Hay que reconocer que el patrón de árbol en brote es muy asociado a tuberculosis, pero no es la única enfermedad. De hecho, las infecciones por micobacterias pueden dar este tipo de patrón. Aquí es por eso el segundo diagnóstico diferencial con Mycobacterium avium. También pueden ser de tipo micóticas, bacterianas. Se puede asociar a enfermedades de la vía aérea, como viene siendo las fibrosis quística, y asociado también a bronquiectasias. La aspergilosis es una de las causas también frecuentes que pueden dar árbol en brote y a enfermedades por aspiración. Bueno, ahora vamos a continuar con lo que viene siendo el patrón de baja atenuación. Como les había mencionado en el principio, el patrón de baja atenuación son diferentes tipos y se asocian todos con lo podemos traducir como zonas hipodensas en el pulmón o en el parénquima pulmonar. Tenemos que se subdivide en lo que viene siendo el patrón de panal de abeja, que es el primero, honeycombing. Este generalmente es distribución subpleural, se asocia mucho con lo que viene siendo fibrosis, con fibrosis pulmonar idiopática. También se puede observar en otro tipo de patologías. También lo que viene siendo las bronquiectasias de tracción. Todos los tipos de bronquiectasia nos van a dar un patrón de baja atenuación. Las bronquiectasias quísticas, cilíndricas, varicosas o de tracción nos pueden dar ese tipo de patrón. De hecho, aquí se observan dos imágenes, como podemos ver las bronquiectasias. Las bronquiectasias de tracción, ahí viene la representación gráfica, y lo que viene siendo las bronquiectasias cilíndricas con el signo clásico de anillo en sello. En la representación se ve una imagen hiperdensa arriba del circulito de la bronquiectasia. Ese circulito hiperdenso es el vaso sanguíneo, siempre va acompañado el bronquio de lo que es el vaso y generalmente deben de tener el mismo tamaño. Aquí se ve que está más grande el espacio aéreo y es la característica para poder definir el signo de anillo en sello y una bronquiectasia de tipo cilíndrica. Los quistes pulmonares que se ven en algunas enfermedades, sobre todo de tipo congénito, y lo que viene siendo el enfisema. Todos los tipos de enfisema que existen, que es el centrolobulillar, el paraceptal, panacinar y irregular. Bueno, estos generalmente el enfisema también puede ser común en pacientes geriátricos y no estar asociado con el tabaquismo y todo depende de la cantidad y la distribución, así como las características clínicas que presente el paciente. Bueno, vamos a continuar. Aquí es una imagen donde se ve un patrón de panal de abeja. Generalmente es distribución subpleural. La línea amarilla en la imagen A muestra una bronquiectasia de tracción. También, si se fijan, hay engrosamientos irregulares de lo que vienen siendo los septos y también hay algunas imágenes que parecen de tipo nodular. En la segunda imagen se ve lo que viene siendo el panal de abeja. Son conglomerados, son microquistes de 1 a 3 milímetros. Se asocian a engrosamiento septal irregular y a lo que viene siendo en la flecha roja una bronquiectasia de tracción. Es bien característica esa imagen de la bronquiectasia de tracción como venía en el diagrama. Entonces eso es lo importante, reconocer
las características para poder definir un patrón y sospechar de algunas patologías. Aquí es igual otro corte de tomografía con ventana para pulmón, donde vemos varios quistes pulmonares, pero aquí si se fijan no es un conglomerado, tienen una distribución un poquito más separadas, más uniformes. Este es un paciente con enfisema paraseptal, ¿sí? Entonces, esa es la característica. El centro lobular afecta a todo. El tipo de enfisema también puede ser, por ejemplo, el centro lobular tiene una distribución difusa, entonces es la característica. Aquí en el paraseptal es subpleural, esa es la característica, podemos diferenciarlo de esa manera, pero lo importante es igual, saber que este patrón viene siendo de baja atenuación y ya observándolo bien, hacemos el diagnóstico diferencial, que es enfisema. Bueno, aquí es otro patrón de baja atenuación, donde se observan varias imágenes quísticas eh, de diferentes tamaños, las cuales comunican con el árbol bronquial. Estas son bronquiectasias, también patología frecuente del anciano. Entonces, esta es la forma de diferenciarlas, pero estas son bronquiectasias de tipo quística, ¿sí? Diferentes a las que habíamos visto de tracción y diferentes a las cilíndricas que son con el signo de sello de anillo. Bueno, vamos a continuar con la enfermedad pulmonar quística. La enfermedad pulmonar quística, generalmente se asocia a enfermedades de tipo congénita o de tipo autoinmune. Generalmente son focos de baja atenuación, pueden ser solitarios o múltiples, de contornos definidos. La diferencia es diferente, es importante diferenciar, bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos la enfermedad pulmonar cavitada, pero bueno, vamos a ver las imágenes. Aquí lo que vemos son diferentes quistes pulmonares de diferentes tamaños. Este se pudiera confundir con lo que viene siendo el enfisema, ¿sí? Pero la característica de este es más que todo los antecedentes clínicos y en este caso es un paciente que tenía una linfagioleiomyomatosis. Entonces le digo, estas son enfermedades raras, generalmente son autoinmunes, son en pacientes jóvenes, incluso en pacientes pueden ser de tipo congénita. Entonces, es importante tomarlas como diagnóstico diferenciales, pero en geriatría, pues casi no vamos a ver de este tipo de patologías. Vamos ahora a ver una que sí es frecuente, que es la enfermedad pulmonar cavitada. La enfermedad pulmonar cavitada son las cavernas. Para nosotros hablar de una caverna y diferenciarlo de un quiste, tenemos que saber el grosor de la pared de esa imagen quística. En lo que viene siendo un quiste pulmonar, generalmente la pared mide menos de 4 milímetros. Si mide más de 4 milímetros, es asociada a una zona de consolidación o a una zona de vidrio esmerilado. Estamos hablando de una caverna. Cuando vemos una caverna en un estudio de imagen, ya sea tomografía o radiografía, lo primero que pensamos es en tuberculosis. Sin embargo, no es la única causa. Es importante conocer todas las causas que pueden causar esto. Por eso algunos preferimos englobarlas como enfermedad pulmonar cavitada. De los diagnósticos diferenciales, las infecciones bacterianas, micobacterias, por eso la tuberculosis, la nocardia, pero también nos lo puede dar, de tipo inmunológicas, neoplásicas, también nos pueden dar una cavitación o varias, pero hay ciertas características que tenemos que observar o tenemos que determinar, como viene siendo también hay los embolismos sépticos, infecciones por hongos que pueden causar este tipo de manifestación o parasitarias. Bueno, para valorar lo que viene siendo la enfermedad pulmonar cavitada, tenemos que observar algunas características. Una de ellas es el grosor de la pared, como les había mencionado. Debe ser mayor a 4 milímetros, pero si ese grosor lo tenemos que determinar entre más grueso, más probabilidades de que sea algo de etiología neoplásica. La superficie interna, si es regular o si es irregular, el contenido, si es exclusivamente aire o si tiene alguna lesión asociada, como puede ser un micetoma o un nódulo.
el número, si es una o si son múltiples, las localizaciones, si son a los ápices, como viene siendo en las infecciones por tuberculosis, si es afectación focal, multifocal o difusa. Esto nos referimos a la distribución en lo que viene siendo el parénquima pulmonar. Bueno, entonces aquí tenemos la, una zona de consolidación en la primera imagen y ahí se delimita una caverna, ¿sí? Una imagen quística de una pared mayor de 4 milímetros. Es aparentemente regular, tiene contenido en su interior. Ahí parece ser secreciones. Entonces, esta es una enfermedad pulmonar cavitada que fue condicionada por un émbolo séptico. En la segunda imagen vemos igual una lesión. Tenemos tres patrones. Lo que viene siendo la caverna, que es un patrón de baja atenuación. Alrededor de esta se encuentra una zona de mayor densidad que corresponde a un patrón de consolidación e incluso podemos observar un poquito de vidrio esmerilado, que es un patrón de alta atenuación circundante a este. Esta es, como las paredes son gruesas, corresponde a un paciente con cáncer de pulmón. Bueno, vamos ahora a pasar a los alta atenuación. En esta encontramos dos tipos de patrón, subdividimos el patrón en patrón de vidrio esmerilado, que ya casi todos conocemos gracias al COVID, y la zona de consolidación. Aquí es importante determinar cuál es la diferencia entre el patrón de vidrio esmerilado y lo que viene siendo la zona de consolidación. El vidrio esmerilado ambos son zonas de alta atenuación, pero en el vidrio esmerilado no hay borramiento de las estructuras vasculares. Esto también es válido para la radiografía. Y en la tomografía, perdón, y en la consolidación sí hay borramiento de las estructuras vasculares. El término consolidación es algo peleado por algunos médicos. Dicen que es porque, como lo aprendimos en la escuela, son características clínicas. Entonces, algunos autores también utilizan el término de consolidación como de ocupación alveolar, ¿sí? También es válido. Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos algunas imágenes de que estamos viendo lo que es el patrón de vidrio esmerilado de distribución difusa. También se puede asociar a lo que viene siendo edema pulmonar, las reconstrucciones anatomopatológicas, nada más es para reconocerlo. Ahora vamos a ver el patrón de mosaico, que es uno de los diagnósticos diferenciales. Aquí en el patrón de mosaico es vidrio esmerilado alternado con zonas de baja atenuación, ¿sí? Aquí lo difícil es saber cuál es el patrón que está condicionando la afección. Es decir, si es vidrio esmerilado por alguna enfermedad, la zona de alta atenuación es la que es la patología, o bien si la zona hipodensa es la patológica. En caso de que fuera la zona de mayor densidad, puede estar asociado con alteración vascular y las de baja atenuación se asocian con atrapamiento de aire. Por eso el asma nos puede dar zonas parchadas, la tromboembolia pulmonar también nos puede dar este tipo de signo condicionado por la disminución en la densidad. Entonces, eso es lo complicado, pero ya viendo lo que viene siendo el patrón de mosaico, podemos hacer los diagnósticos diferenciales. Incluso la tomografía de alta resolución se puede solicitar con lo que viene siendo en máxima inspiración y en máxima expiración para ver este tipo de patrones de manera más característica. Vamos a continuar con el empedrado loco. El empedrado loco, esta es la representación gráfica para que lo puedan identificar fácilmente. Es una zona de alta atenuación, es de mayor densidad, se ve una zona hiperdensa y engrosamientos de los septos, es decir, un patrón reticular y vidrio esmerilado. Por eso le digo, este es un patrón mixto, lo podríamos definir. Tiene los dos patrones pulmonares y se puede asociar con muchas enfermedades.
se puede asociar tanto con COVID, también lo vimos, es otra forma de la presentación del COVID, también neumonías por Girovechi, algunas proteinosis alveolar, por mencionar algunas, pero son muchas las causas. Entonces el patrón es característico. El vidrio esmerilado, pero aparte de eso, el patrón intersticial o engrosamiento de los septos de manera lineal. Vamos a pasar con la consolidación, que también, como les decía, es la zona también conocida como ocupación alveolar, por eso es la característica, es ocupación de lo que es el alveolo por sangre, pus, líquido. Entonces se puede ver en varias enfermedades, no solamente en neumonías. Entonces aquí tenemos el patrón. Son zonas de ocupación alveolar y se ve en su interior el signo de broncograma aéreo. El broncograma aéreo es aire atrapado en la vía aérea. Entonces eso es lo que nos da la característica y la imagen, ¿sí? En una neumonía típica, pues, está bien delimitada por lo que viene siendo las cisuras, no atraviesa cisuras, se puede acompañar de broncograma aéreo, se puede asociar con derrame pleural, entonces es lo que podemos ver. Aquí igual, dos zonas de consolidación con broncograma aéreo, una hacia la región basal del pulmón derecho, se asocia a nódulos, que son las flechas que se observan, y del lado izquierdo hacia la región basal también se ve una zona de consolidación, pero es irregular y condiciona retracción del mediastino. Entonces, puede ser una patología de tipo neoplásica. Bueno, nuevamente para hacer una retroalimentación, entonces, ¿cómo vamos a interpretar la tomografía? Vamos a encontrar primero que nada el patrón dominante, reticular, nodular, de alta atenuación o de baja atenuación. La distribución, si es centrolobulillar, perilinfática o aleatoria. Y la distribución con respecto al pulmón, la zona que es afectada, si es difusa, si afecta principalmente a los lóbulos superiores o apicales y a lo que viene siendo o es periférica, como en el caso del COVID, que fue bien característico. Hay que también, es importante mencionar que en el pulmón del anciano es un poquito diferente. En este podemos encontrar engrosamientos septales de tipo irregular y no está necesariamente asociado a una patología. Algunas zonas escasas de enfisema también se pueden considerar como normales. Es más común la presencia de bronquiectasias de todo tipo, pueden estar apareciendo, pero las características clínicas son las que nos dan la pauta. Bueno, vamos a continuar. Este son una guía para también, como les digo, hablar de patrones pulmonares es hablar de diagnósticos diferenciales. Y esta es una tablita que nos ayuda bastante para ver los diagnósticos diferenciales de acuerdo más importantes. Por ejemplo, en la primera parte tenemos un patrón, el diagnóstico diferencial de la enfermedad intersticial en el 90% de los casos puede corresponder a sarcoidosis, histiocytosis, fibrosis pulmonar idiopática, de tipo la carcinomatosis linfangítica, eh, la insuficiencia cardíaca, aspiración, etcétera. Cuando vemos el patrón de panal de abeja, puede ser reacción a fármacos, puede ser la otra vez la fibrosis pulmonar idiopática, eh, granuloma, enfermedades por granulomas, histiocytosis y también viene el diagnóstico diferencial para las enfermedades intersticiales con hiperinsuflación. Entonces, esto es importante para tenerlos ahí a la mano. Los diferentes diagnósticos cuando la enfermedad es focal, ¿sí? Cuando es exclusivamente del espacio aéreo, cuando son a los ápices. Entonces más que todo es la presentación es para ver los patrones pulmonares, saber distinguirlos. Les quiero compartir la clase para que ustedes la puedan investigar cuando tengan ciertas características en una tomografía y puedan saber qué sigue a continuación o, como venía en el principio de la presentación, acortar los diagnósticos diferenciales. Y finalmente, para concluir la clase, solamente les voy a dar dos recomendaciones. Una, pueden acercarse con sus compañeros de trabajo
sus médicos radiólogos, sus colegas, no les tengan miedo, generalmente son buenas gentes. Y segundo, siempre correlacionar con clínica. Perfecto, doctor. Pues como lo dijo, fue una plática amena, concisa, y le agradezco mucho su participación. Tengo aquí unas preguntas que me hicieron llegar, se Sí, las voy a leer sí, y si adelante. me puede hacer favor de contestarlas. Mire, preguntan, en pacientes cuyo motivo de consulta o hospitalización es la disnea o dificultad respiratoria, ¿es posible diferenciar mediante TAC insuficiencia cardíaca descompensada o EPOC exacerbado si como causa de la dificultad respiratoria? Cuando, supongo que se refieren cuando el paciente tiene ambas patologías y no se sabe si el síntoma es por una o por la otra. Así es, generalmente eso es lo complejo de esto, porque vamos a ver diferentes tipos de patrones pulmonares, pero sí se puede inferir por algunos tipos de alteraciones. Bueno, cuando es un EPOC y sobre todo crónico, nos puede dar datos de cor pulmonale y eso nos puede dar también lo que viene siendo datos de insuficiencia cardíaca. Entonces, ahí lo que buscaríamos más que todo es los datos de insuficiencia cardíaca que viene siendo el patrón reticular, el vidrio esmerilado, la distribución que generalmente es parailiar, que son la imagen típica en alas de murciélago, y también ver que la distribución nos ayudaría y ver si se asocia o no a derrame. Puede ser derrame pleural o derrame pericárdico en caso de insuficiencia cardíaca. Eso es lo que nos daría la pauta más que todo. Buscar datos de insuficiencia cardíaca, si no, pensaríamos en un EPOC exacerbado, pero sí al valorar mejor el parénquima nos podemos dar ese tipo de valoraciones. También medir algunos, también nos sirve ver el grosor del tronco de la arteria pulmonar, también nos puede hablar de manera indirecta de una congestión que es de 28 milímetros en la mujer y de 30 milímetros en el hombre, mayor a ese diámetro. Muy bien, muchas gracias. Aquí preguntan, ¿cuál es la diferencia entre cavitación y caverna? Se pueden utilizar como sinónimos, como les decía al principio de la plática. Las dos lesiones, la característica es la presencia de gas, es una imagen nodular con una pared de un grosor mayor a 4 milímetros. De hecho, el término lo utilizo yo más como enfermedad pulmonar cavitada y ya para utilizar los diferentes diagnósticos diferenciales. Muy bien. Preguntan aquí, entonces, ¿cuáles se pudieran considerar cambios por edad o envejecimiento en la tomografía a nivel pulmonar? Los que mencionaba hace ratito, que son el engrosamiento septal de tipo irregular. Los engrosamientos septales también pueden ser de tipo regular y también se pueden, sobre todo hacia las bases. Es más característico en la mayoría de las enfermedades en las bases pulmonares. Este es por el tamaño del parénquima. Y aparte también lo que son las bronquiectasias, pero ese con un contexto clínico. Se pueden ver algunas bronquiectasias, ya sea de tracción o bronquiectasias cilíndricas con el signo de anillo en sello y también lo que viene siendo algunas zonas de enfisema, pero son escasas. Más que todo la clínica nos va a dar la característica, pero este tipo de patrones pueden presentar un paciente adulto mayor y no ser necesariamente asociado a enfermedad. Muy bien, preguntan, eh, ¿en cuánto tiempo sería recomendable solicitar una tomografía para control de resolución de neumonías? O si tiene Aquí alguna utilidad. Ujú. sí, 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 sí tiene, de hecho es una de los objetivos de la tomografía, la evolución de la enfermedad, por eso la podemos pedir. En la neumonía, en la consolidación se divide de dos tipos, aguda y crónica, entonces ahí varía un poquito la respuesta dependiendo de cuál es. Aquí tengo generalmente la resolución varía mucho dependiendo de la edad del paciente y su estado físico, es decir, si tiene algún problemita o no, alguna enfermedad de base, alguna comorbilidad. La mayoría de los pacientes hay una resolución de 7 a 15 días, pero se puede prolongar incluso hasta llegar a 21 días
en algunos tipos de pacientes, ¿sí? Y aquí lo que viene siendo la tomografía, si dura más la consolidación de un mes, ya hablaríamos de una consolidación crónica. Y en esto podemos ver los diagnósticos diferenciales, como pueden ser los bueno, los tipos de los procesos neoplásicos son los más frecuentes. Muy bien. Aquí preguntan en el chat, bueno, agradecen por su plática y en su experiencia podría especificarnos en cuáles escenarios con frecuencia se solicita un ataque con máxima inspiración, expiración y con contraste IV. Bueno, Sí, para contraste intravenoso generalmente son lesión de lo que si pensamos son procesos neoplásicos. Tenemos que ver una intensificación mayor de 20 unidades Hounsfield, ya nos hace sospechar de que esa lesión tiene un metabolismo alto. Entonces ahí más que todo es para ver si una lesión es sospechosa o no de malignidad. Para máxima inspiración y máxima expiración, generalmente todas son en máxima inspiración, si ese es el protocolo normal, pero máxima expiración lo pedimos para datos de atrapamiento de aire. Cuando pensamos en enfermedades del tipo de las vías aéreas, por ejemplo, se puede utilizar en enfisema, en asma. Para eso pediríamos la de máxima expiración. muy bien. ¿En qué patología es la, me parece que es la última? Sí. Ujú. No, perdóneme. Eh, Me dicen, ¿pueden repetir cuáles son los casos de neumonía crónica y los diagnósticos diferenciales? Claro que sí. Generalmente la neumonía crónica se puede observar en enfermedades por aspiración, también en procesos neoplásicos. La característica es que tiene que tener un tiempo mayor a 30 días. Aquí de todas maneras tengo una tablita para que les voy bueno, que ahí viene en la presentación, dentro de lo que viene siendo el tema. Y fíjate que sí, no la agregué. Bueno, ahorita se las hago pasar lo que viene siendo la tablita para que la tengan ahí a la mano. Sí, sí, gracias, doctor. Mire, bueno, tengo una última pregunta. Aquí dice, ¿en Sí. qué patologías pulmonares se pudiera considerar más sensible el ultrasonido versus tomografía? El ultrasonido generalmente nos sirve para lo que viene siendo alteración diafragmática, es decir, parálisis diafragmática o algún tipo de alteración en su movimiento. Eh, Al principio de COVID, que no teníamos tanto conocimiento de la enfermedad, nos agarró desprevenidos, se empezaron a utilizar lo que viene siendo el ultrasonido. Sin embargo, la validez tiene mucha controversia realmente. Entonces, el mejor método de imagen para valorar el parénquima pulmonar es la tomografía, no tiene competencia. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Le hago llegar las felicitaciones de parte de muchos de los asistentes. Le agradezco de nuevo Gracias. su participación por parte de la Academia Mexicana de Geriatría y este proyecto Geriatrims. Y esperamos en un futuro poder volver a contar con su apoyo. Sí, con Muchísimas todo gracias. gusto. De nada. Mm, Vamos a pasar al concurso de las slides. Les voy a compartir la pantalla para que copien el código QR. Igualmente les recuerdo que aquí está, les puse en el chat el enlace para la descarga de las constancias. Y hago énfasis, bueno, ya que yo soy parte del comité organizador del Congreso Nacional a celebrarse en 27, 28 y 29 de octubre, acá en la ciudad de Torreón. Les recuerdo, si no se han inscrito, aún están a tiempo. Y el evento va a ser realmente, va a cumplir las expectativas de todos los asistentes. Así que no olviden inscribirse. Por acá los esperamos.
Igualmente, a quienes quieran participar como coordinadores de las sesiones y de los módulos, pueden acercarse a cualquiera de nosotros o en el grupo de Geriatrims para incluirlos en el proyecto, en el programa. Parece que al inicio no me presenté. Yo soy el doctor Alejandro Moreno. Soy geriatra de acá de Torreón, Coahuila, en el HGZ 16. Aquí estoy a sus órdenes. Soy parte del comité organizador del Congreso Nacional y coordino el capítulo Laguna de la Academia Mexicana de Geriatría. Por aquí veo que ya van 42 participantes. Son 10 preguntas. Algunas tienen imágenes, otras son solo texto. Las voy a ir leyendo para evitarnos los silencios incómodos. Me parece que ya son 53 participantes. Yo creo que vamos a dar inicio. Así que, bueno, comienza el cuestionario. La primera pregunta, la diferencia en los siguientes cortes es debida a resolución de neumonía, aplicación de contraste, artefacto de movimiento o cambios por envejecimiento. Pues sí, efectivamente, en realidad la única diferencia era por la movilización de inspiración y expiración, que era un punto fundamental que hay que tomar en pacientes mayores, aquellos cuya estado cognitivo pueda, o incluso de la función respiratoria pudiera afectar la recepción de indicaciones durante el estudio. Vamos a pasar a la segunda pregunta. La edad mayor de 75 años es un factor independiente para nefropatía por medio de contraste, falso o verdadero. La edad por sí misma sería un factor de riesgo para nefropatía por contraste. Pues sí, efectivamente, en la literatura se menciona que la edad se ha asociado directamente a este riesgo y como sabemos, pues las medidas preventivas en su mayoría apoyan la idea de la hidratación intensiva intravenosa previa y posterior. Y hay que recordar, bueno, la función renal de por sí puede que llegue a estar un poco deteriorada en adultos mayores previo al estudio. Tercera pregunta, ¿son cambios pulmonares tomográficos relacionados con la edad? Algo sobre lo que se habló. Enfisema centrolobulillar, patrón reticular subpleural, atelectasias basales pequeñas y quistes aislados, engrosamiento de pared bronquial o todas las anteriores. Pues sí, efectivamente. En cierta medida, de manera aislada y en moderada o leve cantidad, se presentan estos cambios. Pregunta 4 de 10. ¿A cuál de los hallazgos de la pregunta anterior corresponde el siguiente corte? Son las mismas opciones de respuesta, solamente hay que correlacionar la imagen. Exactamente, en realidad lo único que se apreciaba en la imagen era aumento de las dimensiones a nivel distal alveolar, sin presentar atelectasias, ni engrosamientos, ni patrones reticulares.
La siguiente pregunta sería la número 5. Las opacidades en vidrio esmerilado pequeñas son normales con el envejecimiento. ¿Falso o verdadero? Teniendo en cuenta qué es lo que traducen o cómo se interpretan el vidrio esmerilado, ¿sería normal o no? No, es falso. En realidad no debería de encontrarse ni interpretarse como normal eh, esos signos radiológicos. Pregunta 6 de 10. Indicaciones para tomografía en el abordaje diagnóstico de neumonía. Ante una radiografía negativa en inmunodeprimidos, es el estudio de primera intención antes de radiografía, sospecha de absceso pulmonar o sospecha de empiema. En este caso había varias opciones de respuesta. Eh, Generalmente la tomografía se utiliza para detectar complicaciones, aunque me parece que aquí la radiografía negativa en inmunodeprimidos se indica la tomografía, obviamente. No es el estudio de primera intención, me parece que aquí hubo un error de la calificación, pero sí se utiliza para las complicaciones o sospechas de complicaciones como abscesos pulmonares, empiemas o, como dijo el doctor, neumonías crónicas. La pregunta número 7 de 10. El hallazgo en la imagen es visto en 45% de casos de tuberculosis reactivada. ¿A qué hallazgo se refiere? Consolidaciones parchadas, cavitación en zonas superiores, ensanchamiento mediastinal o atelectasias basales. Se refiere a la imagen. Sí, exactamente. Al menos en la imagen presentada se refiere a cavitación en zonas superiores, aunque no es el hallazgo más frecuente, porque estas son las consolidaciones parchadas. En este caso, en la imagen se refería a la cavitación o caverna. Vamos a la pregunta 8 de 10. Hasta 24% de los pacientes con disfagia post-EBC desarrollan esta complicación durante el año posterior al evento. Y se refiere a esta imagen que tenemos del lado derecho. Del lado derecho de la imagen, izquierdo para ustedes. Tromboembolia, neumonía por aspiración, derrame pleural o atelectasias. Es efectivamente neumonía por aspiración. Es el patrón de consolidación que, como nos comentó el doctor, oscurece la vasculatura y que generalmente se presenta en las partes superiores de los lóbulos derechos, este, superior e inferior, las partes altas. La pregunta número 9. El diagnóstico más probable en un paciente de 77 años con disnea y esta tomografía: tromboembolia pulmonar masiva, insuficiencia cardíaca congestiva, EPOC exacerbada o empiema. Tomen en cuenta hallazgos pulmonares, bronquiales, vasculares, intersticiales. En este caso eran hallazgos compatibles con insuficiencia cardíaca, derrame pleural bilateral, edema intersticial. es- em, ay, Pregunta 10 de 10. Esta complicación se presenta en 7% de los pacientes con ¿cuál síndrome geriátrico? Yo creo que esta está bastante sencilla. Inmovilidad, fragilidad, miedo a caer o caídas. Sí, efectivamente, se refiere a las fracturas costales. Y aunque pudieran coincidir en un mismo paciente todos estos síndromes, a este se refiere el síndrome geriátrico, como la causa de hasta el 6.97% de fracturas costales. Bueno, en este caso, el equipo 29, si me pudieran decir a quién corresponde, pues es el ganador. Felicidades. Les agradecemos mucho su participación. Y les recuerdo
Tenemos una cita el próximo jueves en la siguiente sesión del módulo de radiología y geriatría. Sigo insistiendo en el Congreso Nacional a celebrarse a finales de este mes. Están aún a tiempo de inscribirse. La siguiente sesión es abordaje de tomografía de cráneo y signos radiológicos en adultos mayores. Les agradezco mucho su asistencia, su participación y nos vemos después aquí en este módulo de radiología. Que pasen buenas noches.